Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida otra vez a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a hablar de biología, vamos a hablar de uno de los mecanismos biológicos esenciales para nuestra vida. Vamos a hablar de el sistema inmunológico. ¿Cuál es la función del sistema inmunológico? ¿De qué agentes nocivos para nuestro organismo nos protege? ¿Por qué tenemos fiebre? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué es la inmunidad adquirida? ¿Qué es una inmunodeficiencia? Algunas de las preguntas a las que buscaremos respuesta en la tarde de hoy sobre un tema que está en el aire en estos tiempos de pandemia. Mucho se está hablando de estas cuestiones y es muy importante que sigamos haciéndolo, así que prestanos especial atención. Vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Martín Rumbo. Martín es doctor en Ciencias Biológicas, se desempeña como profesor adjunto del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador principal del CONICET, es director del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Muchas Igualmente. Gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, empezar respondiéndonos la primera gran pregunta. ¿Qué es el sistema inmunológico? Bien, perfecto. El sistema inmunológico hay que verlo como un sistema de defensa que está articulando una serie de células y mecanismos moleculares que patrullan todo el organismo para defenderlo fundamentalmente de agentes infecciosos, pero también para patrullar otras anomalías que nos saquen de nuestro estado de salud. Bien, o sea que la función del sistema inmunológico es una función defensiva. Básicamente es una función defensiva. Y lo que en realidad tenemos que pensar es que, diferente de otros sistemas de órganos, este es un sistema que es más celular y que de alguna forma patrulla y recorre todo el organismo. Entonces a veces es más difícil de percibir o de entender su funcionamiento que los sistemas de órganos más tradicionales. Y en los últimos años te diría que se ha avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos más detallados a nivel celular y molecular que articulan toda esa gran orquesta de elementos de defensa. Son entonces estos elementos quienes forman el sistema inmunológico, me lo estás diciendo, ¿no? Son células, circulan por todo el organismo. Claro, digamos, los elementos más conocidos del sistema inmune básicamente son los glóbulos blancos que están en la sangre, pero que a su vez tienen capacidad para salir de la sangre y patrullar otros órganos. Y a su vez tenemos también estructuras de órganos como los ganglios linfáticos y el vaso, el timo, que son órganos fundamentalmente del sistema inmune donde se cumple una serie de interacciones entre células que articulan los mecanismos de defensa del organismo. Un poco hablamos de esto porque le dedicamos un programa al sistema circulatorio, pero distinguime los glóbulos blancos de los glóbulos rojos, por favor. Bien, perfecto. En la sangre tenemos dos tipos de células. Los glóbulos rojos, que su característica es poseer hemoglobina, eso es lo que les da el color rojo, y su función es básicamente el transporte de oxígeno desde el sistema respiratorio al resto del organismo. Y los glóbulos blancos en realidad englobamos una serie de células diferentes que son todas células con funciones de defensa. Bien. Y ahí uno podría dividir entre dos grandes grupos. Los linfocitos y las células mieloides, en donde están, por ejemplo, los macrófagos o los monocitos. Y esas son como también dos expresiones de una gran división del sistema inmune. ¿Y qué es un antígeno, Martín? Bien. Un antígeno en general es una estructura molecular frente a la cual nuestro organismo, a través del sistema inmune, es capaz de montar un tipo de respuesta. Entonces hablamos de antígenos que pueden funcionar desencadenando respuestas de anticuerpos y otro tipo de respuestas inmunes que son las celulares, y por eso a veces discriminamos entre antígenos para un tipo de respuesta y otro. Y hay distintos niveles de respuesta inmunitaria. Sí, ahí también es un tema donde tenemos como una visión clásica o histórica que divide al sistema inmune en innato y adaptativo. Por otro lado también se ha visto que aún cada tipo de respuesta tiene una serie de componentes que la hace más compleja. Pero eso sería como una visión muy general de cómo podemos pensar en
funcionalmente cómo actúa el sistema inmune a través como de dos grandes mecanismos, innatos y adaptativos. Frente a una infección, ¿qué tipo de respuestas pueden presentarse? Bien. Ahí se abre un abanico de respuestas. O sea, en general, los sistemas innatos están permanentemente funcionando como con sensores de detección de anomalías y en general son los que generan la primera respuesta frente a una infección. Y esa respuesta tiene como varios componentes. Por un lado, desencadena una serie de señales de alarma para el montado de la respuesta adaptativa y por otro lado genera una serie de mecanismos inmediatos de acciones de defensa que quedan dentro del sistema innato. Por eso, frente a una infección, en el curso del tiempo de la infección van a funcionar en forma coordinada los dos tipos de respuesta. Tiene que ver con el tema del que estás hablando, la fiebre, ¿no? Bueno, la fiebre es uno de un mecanismo que participa en la defensa. Tengo un informe que intenta responder a la pregunta de por qué tenemos fiebre. Te propongo que lo veamos, Martín, y seguimos conversando, ¿te parece? Excelente. ¿Por qué tenemos fiebre? Los seres humanos somos animales homeotermos. Esto quiere decir que contamos con la posibilidad de regular nuestra temperatura corporal más allá de lo que ocurre en el ambiente en el que nos encontramos. Estos valores son regulados por el hipotálamo, una estructura del tamaño de una arveja que se encuentra en la parte más interna del encéfalo. Su función es recibir e interpretar la información que le llega desde los distintos sensores que tenemos distribuidos en el cuerpo. Estos registros le permiten reaccionar por medio de una serie de mecanismos que ayudan a disipar calor cuando aumenta la temperatura corporal y, por el contrario, a conservarlo cuando disminuye, como si se tratara de un termostato natural. De este modo, la eleva cuando nota la presencia de unas moléculas llamadas pirógenos que fluyen por el torrente sanguíneo y llegan al hipotálamo. Una vez allí, interactúan con unos receptores especiales y se producen cambios metabólicos que aumentan la temperatura de nuestro organismo. La mayoría de las bacterias y virus que causan infecciones prosperan en un ambiente corporal de unos 37 grados centígrados, o sea, nuestra temperatura media. De este modo, en la medida en que ésta se incrementa, disminuye la proliferación de microorganismos, lo que facilita la tarea de nuestro sistema inmunológico para combatirlos. Cuando tenemos fiebre, nuestro termostato se establece a un valor más alto del habitual, por ejemplo, 38 grados y medio en lugar de 36 y medio. Este es el motivo por el que sentimos frío, debido a que según el hipotálamo, la temperatura de nuestro organismo está por debajo del valor que debería, y entonces nuestro cuerpo reacciona intentando elevar su temperatura. Para eso, el hipotálamo cuenta con varios mecanismos. Uno de ellos es la vasoconstricción periférica. Se trata de la contracción de los vasos sanguíneos en las partes del cuerpo más expuestas al frío, como los brazos y las piernas. En la medida en que se angostan, reciben menos sangre. Por ende, pierden menos calor. Otra reacción posible es la tensión y relajación muscular. De esta manera, el aumento de la temperatura corporal es de gran utilidad para el organismo, ya que es una manera de crearle al agente agresor un medio adverso que le impida su proliferación. Enseguida continuamos, Martín, con las respuestas del sistema inmunológico frente a estas agresiones, pero te pido si me esperás un minutito porque voy a establecer una comunicación ahora a propósito de una de las enfermedades que atacan al sistema inmunológico. Estamos conectados con el doctor Omar Sued. Omar es director de investigaciones de Fundación Huésped y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Se especializa en medicina interna y enfermedades infecciosas y tiene un máster en manejo integral del VIH. SIDA. Vamos a hablar de enfermedades que atacan al sistema inmunológico en el próximo bloque, pero nos adelantamos con Omar ahora para tener esta conversación. Buenas tardes, Omar, y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, muy bien, muchas gracias a vos por llamar, un gusto. Un placer. Bueno, ¿qué es el VIH y qué es el SIDA? Porque muchas veces se utilizan como sinónimos y en realidad no lo son. Explícanos, por favor, Omar. Bueno, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y como tal puede infectar a algunas personas. Cuando las infecta, puede generar una pérdida muy importante de estas defensas de las que hablábamos antes, que predispone a la persona a que tenga enfermedades oportunistas, o sea, enfermedades que aparecen cuando el sistema de defensa no las puede controlar. Y es cuando aparecen estas enfermedades oportunistas, que es una lista que se va generando con el tiempo, cuando se describió la enfermedad inicialmente, se produce lo que se llama SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el paradigma de las enfermedades
de afectación del sistema inmunológico y cómo puede un virus atacar justamente el sistema que lo podría atacar a él, ¿no? ¿Y cuáles son esas enfermedades oportunistas, Omar, que nos contabas, bueno, a lo largo de los años de investigación se fue elaborando este listado, entiendo, ¿no? Sí, bueno, el virus de VIH afecta un tipo específico de defensa, no afecta todo el sistema inmune, afecta a uno de los más importantes, que es el que significa la respuesta celular específica. O sea, de todas estas diferentes posibilidades de respuesta que tiene, la que genera células que van a atacar algunos parásitos o algunas micobacterias que son demasiado grandes, esa línea de defensa está afectada. Obviamente que al estar afectada una de las más importantes, todo el sistema inmunológico empieza a desmoronarse y entonces las enfermedades que van a aparecer van a ser la tuberculosis, por definición, las enfermedades parasitarias como la toxoplasmosis, que produce reactivaciones en el cerebro, o reactivaciones de enfermedades de Chagas, o algunos cánceres, algunos tumores que cuando no están estas células que patrullan, pueden aparecer como linfoma o sarcoma de Kaposi. ¿Cómo se detecta el VIH en el organismo, Omar? Bueno, la forma más fácil de detectarla es encontrar los anticuerpos. O sea, en el intento de eliminar el virus, el organismo va a seguir haciendo anticuerpos, pero que no son suficientes para eliminar la enfermedad. Entonces uno los puede encontrar aproximadamente al mes que estuvo en contacto con el virus, o sea, al mes que entró el virus al organismo. Y por eso es que tenemos una ventana, digamos, un periodo de ventana de hasta un mes. Si vos tuviste una relación sexual hoy, vas a tener que esperar un mes para hacerlo. Antes se podría detectar buscando directamente el virus. A partir del 10º día puede aparecer lo que se llama la carga viral, la cantidad de virus dando vuelta en sangre. Entonces, ¿cómo definimos ese periodo ventana? El periodo de ventana es el momento en el que vos estás infectado, tenés el virus circulando en el cuerpo, pero que no se detectan los anticuerpos por los métodos de laboratorio que tenemos actualmente. Ya nos contaste cómo se detecta, ahora, ¿cómo se transmite el VIH? ¿Cómo se contagia? No sé si es la palabra adecuada. Sí, es mejor transmisión porque involucra actividades humanas que pueden modificarse, diferente del contagio, por ahí que es más, uno está mucho más expuesto de forma no intencional, ¿no? Entonces, se transmite por las vías clásicas, por las relaciones sexuales no protegidas y por algún otro líquido biológico infectado como sangre o transfusiones, obviamente, y de la madre hacia el niño. Las 3 vías de transmisión más frecuentes son esas: la sexual, la sanguínea y de la madre al hijo. Afortunadamente, los programas de sangre han hecho que las transfusiones sean una situación muy anecdótica. Los programas de transmisión vertical de madre a hijo han hecho que caiga mucho la transmisión de las madres a los niños cuando las madres se tratan. Y es muy, muy importante saber que uno tiene o no tiene HIV, porque ahora sabemos que si la gente se trata, elimina la posibilidad de transmitirlo por vía sexual. El problema es que hay una proporción grande de personas, un 30% de personas que todavía no sabe que tiene el VIH y es el grupo de personas que lo está transmitiendo. Claro, y nos hablabas del tratamiento. ¿Cómo se trata el VIH? Bueno, cuando yo empecé a tratar VIH en el año 95, cuando empecé, digamos, mi residencia en infectología, eran medicamentos que eran más de 15 pastillas por día y por eso le decíamos el cóctel. Claro. Medicamentos muy tóxicos, medicamentos con muchas dificultades para tomar. Ahora la ciencia ha progresado un montón y hay varios esquemas diferentes de una sola pastillita por día. Con una pastilla por día que se toma todos los días, con eso se impide la replicación del virus. Lamentablemente no se cura porque el virus queda dormido dentro de una célula. La capacidad que tiene este virus es que afecta justamente las células que lo deberían eliminar. Queda integrado dentro de estas células y por eso, al quedar integrado, no se puede liberar. La infección va a continuar y hasta que no encontremos la cura activando estas células y destruyéndolas, por ahora tenemos que tomar este tratamiento de por vida, pero que te permite hacer una vida normal, te permite tener hijos, te permite, ahora ya sabemos que si estás bien tratado, incluso tener relaciones sexuales sin cuidarte y que no vas a contagiar, o transmitir, perdón. ¿Estás hablando de esto es que un enfermo de HIV esté negativizado? Eso es que significa que tiene la carga viral negativizada, exactamente. En cuyo caso no sería un enfermo de HIV, sería una persona con VIH porque el virus no le estaría causando enfermedad.
Y tampoco lo transmite en esa condición un paciente negativizado. Exacto. Está con carga viral negativa, va a seguir teniendo los anticuerpos en la sangre porque sigue infectado, pero no va a tener implicancias para su vida ni para transmitir la vida a los demás, el virus a los demás. De todos modos, Omar, supongo que compartirás con nosotros que las medidas de prevención tenemos que tenerlas en cuenta siempre, ¿no? Sobre todo si no tenés una pareja estable. Si es tu pareja estable de toda la vida y tienen una relación cerrada, obviamente que pueden mantener relaciones sexuales sin preservativo porque no hay riesgo y pueden hacer una vida, y quieren tener chicos, lo pueden tener, o si no quieren tener, digamos, si facilita o mejora la vida íntima. Obviamente que no utilizar preservativo con otras parejas te pone en riesgo de hepatitis, de sífilis, de gonorrea, de un montón de otras infecciones de transmisión sexual que si no es tu pareja estable es recomendable que utilices preservativo siempre. Omar, te agradezco mucho por estos minutos que nos dedicaste, te mandamos un abrazo grande y gracias como siempre. No, muchísimas gracias a vos. Es más importante que la gente sepa cuál es su estado serológico y que conozca las nuevas novedades de prevención. Para esas personas que tienen un riesgo alto de adquirir el HIV, puede haber medicamentos que pueden prevenir el HIV. Una pastillita por día te puede prevenir de infectarte y estamos trabajando en una vacuna que esperemos tener buena suerte y muchas novedades el año que viene. Muchas gracias. Ojalá que llegue. Gracias, Omar. Muchas gracias. Omar Sued nos hablaba sobre VIH-Sida. Volvemos a la conversación con Martín. Estábamos hablando hace un ratito nada más de la fiebre como una respuesta, ¿no?, del sistema inmunológico. No es la única. Por ejemplo, ¿cómo se produce una inflamación? Bien, bueno, la inflamación también forma parte de estos mecanismos de la respuesta inmediata o innata, en donde se articulan básicamente, te diría, 3 procesos. Es detección, amplificación y mecanismos de efecto. Entonces, la inflamación es el emergente de esos 3 procesos integrados de detectar alguna señal, puede ser de una infección o de un mecanismo de daño, y reclutamiento de células y efectos sobre el tejido tendiendo a eliminar la respuesta. Y eso tiene una serie de consecuencias fisiológicas que todo el mundo habrá sufrido en algún momento, algún tipo de... Lo más común son las inflamaciones agudas en el caso de una infección. Claro. ¿Y qué es la quimiotaxis? Bien, bueno, la quimiotaxis es una parte de estos mecanismos que integran el proceso inflamatorio. Y es básicamente lo que yo te decía, como que hay una detección y una amplificación de señal. En este caso lo que pasa es las primeras células que detectan alguna anomalía que dispara los fenómenos de la inmunidad innata comienzan a secretar proteínas que atraen al sitio de infección a células del sistema inmune. ¿Sí? Entonces, esa migración desde los compartimentos de patrullaje hacia el sitio inflamatorio, ese proceso de movimiento celular es la quimiotaxis y es a favor, digamos, siguiendo las señales que se disparan en el lugar donde ocurre el evento inflamatorio. Estamos hablando de distintos tipos de inmunidades, ¿no? ¿Qué es la inmunidad no específica? Bien, bueno, la inmunidad no específica es un término medio clásico. Te diría que las visiones actuales han mostrado que el sistema inmune es bastante más sofisticado de lo que se pensaba, pero digamos, esa inmunidad no específica o inmunidad innata, básicamente son todos los sistemas de defensa que están funcionando de una manera constante y por algún programa genético que tiene nuestro organismo de montado de sistema de defensa. Ejemplos son... en nuestras mucosas tenemos, por ejemplo, producción continua de determinadas moléculas que eliminan potenciales patógenos. En la piel pasa lo mismo. Todo eso entra dentro de ese concepto de inmunidad no específica, que en realidad, si la vemos en detalle, tiene una sofisticación importante. Es un poco específica. Exactamente. Pensaba en, bueno, estamos hablando de sistemas de defensa, ¿no? Digo, es el sistema inmunológico. ¿Hay barreras físicas en este sistema de defensa? Exacto. Bueno, sí, ahí nosotros, una visión muy simplista de los organismos es pensarlos como con dos fronteras.
nosotros tenemos la piel y las mucosas. Las dos son barreras, pero funcionan de manera diferente. La piel de alguna forma nos tiende a aislar del medio externo y las mucosas son sitio de intercambio. Pero por los dos lugares pueden llegar infecciones. Entonces, en cada sitio uno tiene un tipo de mecanismos inmunes funcionando diferente, pero funcionan en ambos casos como barrera. Bien, barreras físicas y hay barreras químicas también. Claro, o sea, en general están todas integradas. Juegan es decir, juntas. Nosotros tenemos una serie de estructuras celulares que justamente generan esta barrera, como puede ser la piel, y a su vez hay producción de agentes químicos, sean proteicos o de otras naturalezas, que en cierta forma lo que tienden es a excluir o a modular el tipo de microorganismos que coexisten con nosotros. Hablamos de la inmunidad innata, que es la misma que la no específica, si te entendí bien, digamos. Claro, serían como dos formas de llamarlo. Yo te diría que inmunidad innata probablemente sea tal vez un término más adecuado, más que no moderno. específica. Claro. Bien, ¿y qué células participan de la inmunidad innata? Si te vengo siguiendo bien, ¿me vas a mencionar los glóbulos blancos? Exacto, pero dentro de los glóbulos blancos, yo te diría, los monocitos y los macrófagos son como uno de los y los neutrófilos, células prototipo de la inmunidad innata. Pero si en realidad empezamos a agregar otros sistemas de defensa, uno diría, bueno, hay un montón de mecanismos innatos funcionando en otras células que no son estrictamente del sistema inmune y que forman parte de mecanismos, digamos, de sistemas evolutivos de defensa que llegaron hasta nuestros días integrándose al sistema inmune. Tengo un informe que nos cuenta sobre los fagocitos, que me parece cumplen un rol en todo esto que estamos conversando. Si te parece, lo vemos, Martín, y seguimos, ¿sí? ¿Qué son los fagocitos? Los fagocitos son los responsables de la inmunidad innata celular, ya que se ocupan de englobar o comer a los patógenos y a las partículas. Se denomina fagocitosis al proceso por el cual estos emplean su membrana para rodear exteriormente al agresor hasta hacerlo pasar al interior de su citoplasma. Generalmente patrullan el organismo en búsqueda de elementos nocivos. El patógeno queda atrapado en una vesícula intracelular denominada fagosoma, que a continuación se fusiona con otra vesícula llamada lisosoma, formando una fagolisosoma. De esta manera, el microorganismo infeccioso termina siendo destruido por la actividad de las enzimas digestivas o a consecuencia del llamado chorro respiratorio que libera radicales libres de oxígeno. Los fagocitos incluyen a los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. En cuanto a los neutrófilos, usualmente están en la sangre y representan al tipo más común de digestores con los que cuenta nuestro organismo. Suelen ser el 50 o 60% del total de leucocitos que circulan en el cuerpo. Cuando hay una inflamación en etapa aguda, particularmente en el caso de las infecciones bacterianas, estos migran hacia el lugar en la que está sucediendo, en un proceso llamado quimiotaxis, y son las primeras células que llegan allí. En lo que a los macrófagos respecta, se trata de células versátiles que residen dentro de los tejidos y producen una amplia gama de sustancias como enzimas, proteínas del complemento y factores reguladores. Estos también actúan como carroñeros, librando al organismo de células muertas y de otros residuos, lo que sirve para activar el sistema inmunitario adaptativo. Finalmente, las células dendríticas están en contacto con el ambiente externo, por lo que en su mayoría se encuentran en la piel, la nariz, los pulmones, el estómago y los intestinos. Fueron bautizadas así por su parecido con las dendritas neuronales, debido a que ambas tienen muchas proyecciones espiculares en su superficie. Sin embargo, más allá del nombre, no tienen ninguna relación con el sistema nervioso. Así, neutrófilos, macrófagos y células dendríticas son los encargados de combatir a los microorganismos. Es un proceso que representa un aspecto fundamental de la respuesta inmunitaria innata frente a patógenos agresores. Ahí te presentábamos a los fagocitos. ¿Y qué es el sistema del complemento, Martín? Bien, Juan, bueno, el sistema de complemento, hasta ahora hablamos de células. En realidad el sistema de complemento es un sistema formado por distintas proteínas que están en el medio extracelular, o sea, están en la circulación y también en los tejidos, y que cumple, si querés, esas tres etapas que hablamos de detección, amplificación y mecanismos efectores. Y básicamente funciona detectando algún tipo de anomalía que pueden ser algunas estructuras en la superficie de microorganismos patógenos, o puede interaccionar con anticuerpos que se fijan a estructuras que reconocen específicamente, y comienza un sistema de activación de distintas proteínas, todas dentro del sistema de complemento, que amplifica la señal
y dispara mecanismos efectores. Uno de los mecanismos efectores puede ser una destrucción de la célula sobre la cual se deposita el complemento, pero también sirve para amplificar respuesta inmune reclutando otras células, o incluso, por ejemplo, complementa la función de fagocitos porque es una señal para que los fagocitos actúen y engloben donde está activado y depositado el complemento. Por eso es una otra rama del sistema inmune, pero esta es puramente de proteínas que están en circulación y en el medio extracelular. Buenísimo, muchas gracias Martín por todo lo que nos has contado. Ha sido un placer recibirte y esperamos consultarte nuevamente. Bueno, gracias Juan, un placer. Un placer, quédate un segundito ahí conmigo porque te cuento a vos que podés mandarnos un mail si querés a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_TV. Vamos a seguir hablando del sistema inmunológico. Después de la pausa hablaremos de la inmunidad específica, hablaremos de la memoria inmunológica. Vamos a hablar también de inmunodeficiencias y de enfermedades autoinmunes. Todo eso después de la pausa. Espéranos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué, nuestro programa de hoy dedicado al sistema inmunológico. Si venís viéndolo, notarás que veníamos hablando de la inmunidad innata, pero vamos a hablar ahora de inmunidad adquirida, de inmunidad específica, de memoria inmunológica. Vamos a hablar de también enfermedades autoinmunes y de deficiencias inmunológicas. Para hablar de estos temas nos visita Santiago Méndez Huergo. Santiago es doctor en química biológica, es inmunólogo en investigación de enfermedades autoinmunes e inmunología del cáncer en el Instituto de Biología y Medicina Experimental de Buenos Aires. Es becario postdoctoral del Instituto de Biología y Medicina Experimental, Laboratorio de Inmunopatología, y es miembro de la Asociación Americana de Inmunólogos y de la Sociedad Argentina de Inmunología. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Gracias a vos, Juan, por la invitación. Un placer recibirte. Contanos qué es la inmunidad adquirida. Bien, la inmunidad adquirida o adaptativa tiene un poco el nombre de adaptativa, porque a diferencia de la innata, cuando el sistema inmune reacciona contra pongámosle una bacteria particular, si uno se vuelve a infectar contra ese mismo patógeno, la respuesta ahora va a ser más rápida, más fuerte, más potente que la anterior, ¿sí? Es como que se va adaptando a medida que uno va teniendo sucesivas infecciones con el mismo patógeno, ¿sí? El sistema aprende. Exactamente, a diferencia de la innata, que siempre responde más o menos igual ante sucesivas infecciones con el mismo patógeno, digamos. Y en este caso, perdón, te interrumpí, Sí. ibas a decir algo. No, digamos, las características que tiene es que esto está asociado con la generación de memoria, como decías vos recién, la capacidad de recordar que vimos a un patógeno, la capacidad de que es más específica. Recién Martín hablaba de, que en realidad innato no es tanto no específico, sino que hay cierta especificidad, pero la adaptativa se caracteriza por ser muy específica contra el patógeno X que estemos en ese momento tratando. Y en este caso, ¿son otras las células que cumplen la función principal? Sí, digamos que las células principales son los linfocitos T y los linfocitos B. Recién Martín decía muy bien, en realidad el sistema innato y adaptativo no es que son dos cosas distintas, sino que están muy entrecruzadas, y una buena respuesta innata da pie para después una buena respuesta adaptativa. Pero los dos principales caballitos de batalla, diríamos, son los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Y dónde se producen los linfocitos? Bien, los linfocitos se producen la célula progenitora original en médula ósea. Y de ahí, la que va a dar lugar a los linfocitos T va a migrar al timo, y ahí se va a dar la maduración del linfocito T, y la de los linfocitos B queda en médula ósea y mayoritariamente la maduración se da ahí. Si te parece, vemos un informe justamente sobre este tema, el origen de los linfocitos, y seguimos conversando. ¿Te parece, Santiago? Dale, perfecto. Este es el origen de los linfocitos. Se denomina hematopoiesis o hemopoiesis al proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos que conforman a la sangre, es decir, los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Estos se generan a partir de un precursor celular común e indiferenciado, conocido como célula madre hematopoyética multipotente.
En los humanos adultos, las células madre se encuentran en la médula ósea, un tipo de tejido biológico flexible que está en el interior de los huesos largos como vértebras, costillas, esternón, cráneo, cintura escapular y pelvis. Estas son las responsables de formar todas las células, así como sus derivados que circulan por la sangre. Son capaces de producir unos 500.000 millones de glóbulos rojos por día y también los linfocitos que conforman el sistema inmune del cuerpo. De esta manera, los linfocitos B y T se originan en la médula ósea a partir de un engendrador común, es decir, las células madre hematopoyéticas. Los linfocitos B maduran en 2 etapas. En la primera no median antígenos y se produce en la médula ósea. En la segunda sí se exponen a antígenos, un proceso que ocurre en los órganos linfáticos secundarios. A partir de las células progenitoras linfoides comunes, la diferenciación hacia linfocitos B se da en la médula ósea, pasando por distintos estadios. En el caso de las B inmaduras, ellas migran hacia el tejido linfoide periférico, es decir, ganglios linfáticos, vaso y distintos tejidos asociados a las mucosas, en donde se convierten en células productoras y secretoras de anticuerpos para completar su gestación. En lo que respecta a los linfocitos T, atraviesan una diferenciación en la glándula del timo. Ellos también experimentan un proceso de maduración en varias etapas, así estarán listos para ayudar en la defensa de nuestro organismo frente a materiales extraños. El informe terminaba contándonos sobre los linfocitos T. ¿Cuáles son sus características, Santiago? Bien, los linfocitos T son los principales mediadores de lo que se llama la respuesta celular, ¿sí? Los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B son los encargados de producir anticuerpos, como recién veíamos en el slide. Los linfocitos T van a tratar de protegernos de todo lo que son microorganismos que se llaman intracelulares, ¿sí? Que infectan nuestras células, o que son extracelulares pero que son fagocitados. Hablábamos de los fagocitos antes. Entonces, cuando nosotros tenemos patógenos que están dentro de una célula, nosotros la única forma de poder combatirlos primero es hacerlos salir de esa célula para poder después combatirlos. Entonces los linfocitos T, su función se dice que es la respuesta celular, porque principalmente van a favorecer la eliminación de las células que están infectadas, matar las células nuestras infectadas para que se libere así el patógeno y poder finalmente terminar de erradicarlo. ¿Y hay distintos tipos de linfocitos C? Exactamente. T, perdón. Sí, T. Linfocitos T vamos a tener principalmente dos, los linfocitos T, CD4 y los CD8. Estas son nomenclaturas, estos CD4, CD8 son nombres que usamos gracias a marcadores característicos que nos permiten a nosotros diferenciar estas células de una célula CD4 y una célula CD8. Pero funcionalmente los linfocitos CD4 se los llaman también linfocitos colaboradores, ¿sí? Y los linfocitos CD8 son los linfocitos T citotóxicos. Los CD8 van a ser principalmente los que van a hacer esto que te decía de matar a la célula que está infectada. Y los linfocitos CD4 colaboradores lo que hacen es como mediar un poco, orquestar la respuesta. Ellos van a secretar un montón de citoquinas. Las citoquinas son mensajeros o mediadores y van a darle especificidad a la respuesta, porque hay dentro, por ejemplo, de los colaboradores vamos a encontrar distintos subtipos. Los colaboradores tipo 1, tipo 2 o tipo 17, por ejemplo, que se encontraba hace no tantos años. Y cada una de estas subrespuestas nos van a permitir combatir patógenos específicos, ¿sí? Por ejemplo, bacterias intracelulares, de bacterias extracelulares u hongos, ¿sí? Necesitamos distintas respuestas. ¿Y qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad... Qué rápido lo dice. El nombre por ahí puede traer a confusión, ¿sí? Pero tiene que ver con cómo se descubrió. El complejo mayor de histocompatibilidad, como su nombre lo dice, primero se descubrió cuando a principios del siglo pasado empezaron los primeros estudios con respecto a lo que son los trasplantes, ¿sí? De órganos, tejidos. Y se vio que uno de los motivos principales del rechazo eran ciertas estructuras moleculares que eran estas. Y dijeron, bueno, vamos a llamarlo complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, pensando en términos evolutivos, no tiene mucho sentido que tengamos genes o proteínas asociadas a rechazar un órgano de otra persona, digamos, no tiene mucho sentido evolutivo. Entonces después se empezó a estudiar en profundidad y lo que se vio es que en realidad estas moléculas, su característica o su rol es la de ayudar a un correcto montaje de la respuesta inmune, principalmente de lo que es la respuesta de los linfocitos T. ¿Por qué? Porque los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, para ver el antígeno que hablábamos al principio, ese antígeno no lo ven, se dice, no lo ven así suelto o soluble en el organismo. Tiene que venir una célula
de las fagocitas que hablábamos, y le tiene que presentarse, dice el antígeno. Le tiene que decir, mira, esto es una característica que presentan el microorganismo que nos está atacando y lo tenés que atacar. Esa presentación se hace en un contexto, se dice. Entonces, estos complejos mayores de histocompatibilidad son estas moléculas que lo que hacen es cargarse con los antígenos y mostrárselos a los linfocitos T para activarlos y que así tengamos una respuesta específica. Me habías dicho que los linfocitos B tienen relación con los anticuerpos, ¿no? Exactamente. Los linfocitos B, dijimos los T eran los mediadores de la respuesta celular. Los B podemos decir que son los mediadores principales de la respuesta humoral. Son las únicas células del cuerpo que se van a encargar de producir anticuerpos. Y los anticuerpos, bueno, digamos, para la historia nuestra es muy importante porque tenemos un premio Nobel asociado a lo que son los anticuerpos, que es César Milstein. César Milstein, y tengo un informe que nos lo presenta, ¿eh? Vamos a conocerlo, si no lo conocés todavía, claro. ¿Quién fue César Milstein? ¿Quién fue César Milstein? César Milstein fue un relevante químico argentino que en 1984 recibió el Premio Nobel de Medicina por su trabajo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales, galardón que compartió con George Kohler y Niels K. Hearn. Nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en 1927, en el seno de una familia de inmigrantes judíos. Hizo el colegio secundario en su ciudad natal y en 1945, un año después de recibirse como bachiller, se instaló en Capital Federal. Estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires. En 1957 obtuvo su doctorado. La investigación desarrollada para su tesis lo hizo obtener el Premio Especial de la Sociedad Bioquímica Argentina. Además, fue seleccionado por concurso como investigador en el Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán. También fue becado por el British Council para desempeñarse en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Cambridge. Allí comenzó sus trabajos sobre el mecanismo de activación metálica de la enzima fosfoglucomutasa, por lo que comenzó a colaborar con el destacado científico Frederick Sanger. En 1961, luego de concluir su postdoctorado, regresó a la Argentina y fue nombrado jefe del Departamento de Biología Molecular del Instituto Malbrán, donde se puso a la cabeza de un grupo de investigación. En 1963, luego del derrocamiento de Arturo Frondizi, se instaló nuevamente en Cambridge, donde retomó su trabajo junto a Sanger en la División de Química de Proteínas del Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica. Pero en esta ocasión, Milstein cambió de disciplina, dedicándose a la inmunología y dejando de lado a las enzimas, que era lo que venía investigando. No tardó mucho en obtener los primeros resultados significativos en la materia. Junto con George Kohler, en 1975, inventó un método para producir anticuerpos monoclonales de máxima pureza. Se trata de una de las herramientas más poderosas de la biología molecular, una técnica que permite a los investigadores construir células que producen grandes cantidades de anticuerpos idénticos, todos dirigidos a reconocer el mismo antígeno. En 1983 se convirtió en jefe y director de la División de Química de Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Gracias a sus investigaciones, recibió el Premio Nobel de Medicina y Farmacología en 1984, compartido con Kohler. En 1989 obtuvo la medalla Copley de la Royal Society de Londres. César Milstein falleció en 2002 en Cambridge. Su técnica de anticuerpos monoclonales tiene una amplia variedad de aplicaciones clínicas y de investigación. Se usa en pruebas de embarazo, en el diagnóstico de enfermedades virales y bacterianas y en la tipificación de células sanguíneas y tejidos. Algunos de los logros de nuestro premio Nobel César Milstein. ¿A qué se llama región hipervariable, Santiago? Bueno, la región hipervariable es una región particular de los anticuerpos, que es justamente la que le da la gran especificidad, ¿sí? Nosotros hablamos de la respuesta adaptativa por su especificidad, ¿sí? Los linfocitos T y B tienen respuestas específicas contra algo. En el caso de los anticuerpos, producidos por los linfocitos B, la región hipervariable es esa zona particular que le va a dar exactamente la especificidad para reconocer al antígeno, que va a ser una porción de, pongámosle, una bacteria que yo estoy tratando de erradicar en ese momento. ¿Y qué es el epítopo? Bien, el epítopo es, nosotros dijimos que el antígeno era algo que proviene de algo externo que va a generar una respuesta en el sistema inmune. Bien, ese antígeno puede ser una proteína, por ejemplo, de una bacteria. Ahora, esa gran estructura, como es la proteína, va a tener muchas regiones
que son las que van a ser específicamente reconocidas. Esa región es el epítopo. La región específica que va a ser, por ejemplo, reconocida por el anticuerpo. A la que se va a reaccionar. Exactamente. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo actúa el epítopo? Bien, digamos, ¿cómo actúa? Si querés podemos decir cómo actúa el anticuerpo con respecto a ese Bien. epítopo. Digamos, los que van a ser los anticuerpos van a ser, su función es literalmente pegarse muy fuertemente a ese epítopo que forma parte del antígeno, y de esa manera van a producir tanto neutralizarlo, ¿sí? Imagínate que si yo tengo muchos anticuerpos pegados alrededor de algo, en cierto sentido estoy evitando que eso interaccione con mi medio, exacto, lo bloquee. Y a su vez funciona como bandera, ¿sí? Es decir, los fagocitos, por ejemplo, van a reconocer ciertas partes de los anticuerpos. Si podemos decir la parte contraria a la hipervariable es la parte constante. Y es como una bandera, exactamente. Digamos, yo tengo una bacteria pegada con anticuerpos y esos anticuerpos van a ser reconocidos por nuestros fagocitos que van a decir, ok, si esto tiene un anticuerpo, quiere decir que esto es algo que yo tengo que atacar. Ahora, ¿pueden las células de defensa, no sé, confundirse, enloquecer y atacar al propio organismo? Bueno, eso en algunos casos pasa y es lo que da lugar a las enfermedades autoinmunes. En esos casos, justamente... ¿Cómo se define una enfermedad autoinmune? Bueno, una enfermedad autoinmune se define por donde hay una respuesta inmunológica que está producida contra algo propio, ¿sí? Es decir, por distintos motivos, algo propio se lo reconoce como si fuese no propio, como si fuese algo externo. Y entonces se monta una respuesta inmunológica contra un antígeno, pero que en este caso es nuestro. Claro. ¿Y qué tipos de enfermedades autoinmunes existen? Bueno, una es el VIH, ¿no? Bueno, en realidad el VIH se considera una inmunodeficiencia. Bien. No es una enfermedad autoinmune. Dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos las que son de tipo sistémicas, como por ejemplo el lupus, que van a afectar sistémicamente, es decir, a varios órganos en simultáneo. Y tenemos las enfermedades autoinmunes que son órgano-específicas, ¿sí? Como por ejemplo la diabetes, que va a atacar el páncreas. ¿Y cómo se diagnostica una enfermedad autoinmune? Bueno, el diagnóstico depende de la patología, no es tan sencillo, en algunos casos sí, en otros es un poco más complejo. Lo que uno va a buscar es justamente ver si uno está montando una respuesta inmune contra algo propio, ¿sí? En general empieza el diagnóstico por cuestiones clínicas y después se van a buscar, por ejemplo, como recién comentaban, para el VIH, anticuerpos específicos contra el HIV. Bueno, en este caso, si hay una respuesta inmune, por ejemplo, en una diabetes, vamos a buscar la formación de anticuerpos contra componentes del páncreas, por ejemplo, ¿no? Ese sería el tratamiento, una forma de tratarla. Las formas de tratarla, bueno, las enfermedades autoinmunes son bastante complejas de tratar porque, ¿cuál es el problema? Como es algo propio, en el fondo nunca terminamos de erradicar ese antígeno porque está todo el tiempo ahí, claro. Es algo nuestro. Por eso las enfermedades autoinmunes se dice que son crónicas. En general, la forma de tratar las enfermedades autoinmunes no queda otra más que intentar apagar un poco el sistema inmune, ¿sí? Lo que se usan son inmunomoduladores. Claro. Y a lo largo de los años lo que se ha hecho es que se ha evolucionado mucho generando inmunomoduladores cada vez más específicos de forma tal de evitar apagar al sistema inmune en general, como para que uno pueda seguir teniendo defensas, y tratar de apagar más específicamente aquellas respuestas que son las que se generan en esa enfermedad autoinmune en particular. Recién diferenciabas la enfermedad autoinmune de la inmunodeficiencia. ¿Qué es una inmunodeficiencia? Bien, una inmunodeficiencia, el nombre nos ayuda, digamos, es cuando hay un defecto, ¿sí? Una deficiencia en algún componente de nuestro sistema inmune que evita que nosotros podamos generar una respuesta inmune robusta, ¿sí? Las inmunodeficiencias pueden ser primarias o secundarias, ¿sí? Así, congénitas o adquiridas. Las primarias son las que, bueno, hay una falla que es heredada o que es a nivel genético, donde algunas de todas estas herramientas que hablábamos antes, algunas de las citoquinas que yo te contaba de los linfocitos T o algo de todo el proceso de producción de anticuerpos en los linfocitos B, algo de nuestro sistema inmune, algún gen vino con algún error y entonces no podemos generar una correcta respuesta inmune. Y en el caso de las adquiridas es cuando algo externo, por ejemplo en el caso del VIH, termina afectando componentes de la respuesta inmune que hace que nosotros no podamos montar una respuesta inmune efectiva. Una pregunta que quedó en el aire, te hago esta última pregunta antes de ir a la pausa y después Sí. seguimos. Santiago, ¿qué es la memoria inmunológica? Bien, la memoria es lo que nosotros nos permite justamente, esto que yo te contaba, hacer que la respuesta adaptativa sea cada vez más fuerte
y más rápida a medida que yo tengo nuevamente infecciones con el mismo patógeno. Cuando un linfocito T o un linfocito B se activa porque ve a un antígeno, ve a un patógeno, se va a producir lo que se llama la expansión clonal. Es decir, yo tengo un linfocito T específico, por ejemplo, está bien, con un linfocito T no hacemos nada contra un montón de bacterias. ¿Qué necesito? Necesito que ese linfocito T se divida y prolifere un montón, ¿sí? Por eso a veces nos tocamos los ganglios y están inflamados. Eso es porque nuestros linfocitos, digamos, proliferaron un montón y ahora donde había uno hay un montón. Ahora bien, después lo que nosotros necesitamos es que parte de esa gran cantidad de linfocitos que se generan, algunos van a ser efectores, es decir, van a ir a combatir en ese momento, y otros van a quedar como de memoria, esperando una futura posible reinfección, y esos son los que rápidamente van a responder. Bien, te pido que me esperes, volvemos enseguida, vamos a hablar de inmunidad activa en el próximo bloque, y tenemos también unos minutos para hablar sobre vacunas. Esperanos, el sistema inmunológico es nuestro tema de hoy en Todo Tiene un Porqué. Último bloque de Todo Tiene un Porqué. Estamos hablando hoy del sistema inmunológico y quería preguntarte, Santiago, ¿qué es la inmunidad activa? Bien, la inmunidad activa es medio de todo lo que veníamos hablando hasta ahora, es la generación de una respuesta inmune cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una infección. Ahora, yo puedo forzar una inmunidad activa, por ejemplo, a través de una vacuna, ¿sí? A través de la inyección de, por ejemplo, un microorganismo atenuado, para que nuestro sistema inmune lo vea y que monte una respuesta inmune. Tanto venimos hablando de vacunas, ¿no? En estos tiempos de pandemia, que vamos a dedicarle unos minutos. Tengo una comunicación, espérame, dale, Santiago, perfecto. ya vuelvo con el doctor Andrés Viktorovich. Andrés es doctor en ciencias biológicas, investigador principal de CONICET, creador de InQuinta, la plataforma técnico-organizativa para el desarrollo de proyectos tecnológicos. Es fundador de BioInnovo, empresa de base tecnológica público-privada, creada por el INTA y el laboratorio veterinario Betanco, y además es profesor de la Universidad de San Martín. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Juan, buenas tardes. Lindo estar con ustedes. Lindo escucharte. ¿Cómo funcionan las vacunas, Andrés? Ahí Santiago está dando el pie. Las vacunas es algo genial. Es una idea bastante sencilla, pero que revolucionó la humanidad. La vacuna es la estrategia que se encontró para activar el sistema inmune aplicándole un antígeno, como definieron antes, o un pedazo de una bacteria, o un pedazo de un virus, o un virus inactivado, de tal manera que el sistema inmune lo considere y piense que es el agresor, sin embargo no tiene ningún efecto maligno. La picardía, digamos, de haber generado la vacuna es encontrar una estrategia que le muestre al sistema inmune lo malo que tendría el patógeno sin causarle la enfermedad. Y el sistema inmune entonces hace todo lo que vimos hoy, que estuvieron contando, se activa, se prepara y queda listo para cuando viene realmente el patógeno, pero nunca se encontró con algo dañino. Entonces es como enseñarle al sistema inmune para que esté preparado. ¿Y por qué es importante que nos vacunemos, Andrés? No es importante, es crítico y es fundamental que nos vacunemos. Hoy por hoy la vacuna es la única herramienta preventiva que existe en la humanidad, de tal manera de defendernos como población ante un patógeno. Lo que es muy importante entender de este concepto es que uno no se vacuna para protegerse a uno se vacuna para proteger al resto. Y ese es el gran cambio de paradigma que la gente tiene que entender, y si entendemos eso va genial. Y entonces, ¿qué haces? Si yo me protejo yo solo y el resto no está protegido, el patógeno empieza a circular de una velocidad y con una capacidad de replicación que seguramente hasta va a poder afectar a todo el resto y a su vez cambiar y afectarme a mí, porque es un juego dinámico. Yo me protejo, el virus o bacteria se trata de proteger y vamos coevolucionando. Entonces ahí el concepto de que hay que vacunarse para cuidar al otro es fundamental. ¿Qué es la inmunidad de grupo, Andrés? Se ha hablado mucho en estos tiempos de inmunidad de rebaño. ¿Es lo mismo? ¿Son dos conceptos diferentes? Justamente yo iba a ese punto. Te hago un ejercicio muy sencillo. Suponete que tengo una habitación con 10 individuos o 10 animales, de los cuales uno está enfermo y los otros 9 están sanos. Si yo los dejo sueltos, al rato
probablemente de los 10 de los 9 que estaban sanos, 8 se van a enfermar. Y uno por ahí zafa porque su sistema inmune o su fisionomía hace que zafe, pero tenías 9 enfermos. Si yo en esa misma situación tengo un enfermo y vacuno al resto de los 9, ¿sí?, probablemente pase que ninguno se enferme o alguno tenga un poquito de síntomas. Ahora, la situación rebaño sería la siguiente. Suponete que en lugar de esos 10 individuos, yo tengo el enfermo, todos vacunados y uno que no vacuné. Al que no vacuné, probablemente no se pueda conectar nunca con el enfermo y esté protegido, pero esté protegido porque el resto le hace de escudo para que no se enferme. Entonces hay una cantidad mínima de individuos que tienen que estar protegidos para poder salvar al que no se protege. El que no se protege puede ser no que no quiera, sino que es un inmunosuprimido. Claro. Y por más que lo vacune, no funciona. Entonces, vacunarse es una forma solidaria de estar en comunidad. Y ese es un concepto clarísimo y fundamental. Las vacunas, bien hechas y con tiempo, son la mejor estrategia que tiene la humanidad para defenderse contra cualquier patógeno, sea bacteriano, sea viral o sea un parásito. Andrés, muchas gracias por lo que nos has dicho. Es muy importante que todos tomemos conciencia de esto. Te agradezco estos minutos y te mando un abrazo grande. Un abrazo, gracias por permitirme participar. Por favor, un placer importante escucharte. También a vos, Santiago, muchas gracias por haber venido y bueno, volveremos a consultarte en cualquier momento. ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Hablamos hoy del sistema inmunológico. Esperamos que te haya servido, que te haya resultado interesante. Vamos a retomar, por supuesto, en nuestro próximo programa más preguntas. Buscaremos nuevas respuestas, pero sobre otros asuntos, porque, como siempre decimos, todo tiene un porqué. Ahora ya te dejamos con Altavoz, Juani, Belkov, Andino y Cata Delía a continuación en la televisión pública. Muchas gracias. Chau. Hasta la próxima.